Le damos la más grata y cordial bienvenida a todos aquellos que en esta hora se acercan a escuchar la palabra de Dios, su consejo fiel y verdadero. Vamos a abrir nuestra Biblia. Les invito al libro de Eclesiastés en el capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Y vamos a empezar leyendo a partir del versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Añade bendición a la misma y que nosotros depositemos toda nuestra fe en ella. Sobre ella construyamos, Dios, nuestro pensamiento. Que nuestro corazón esté lleno de la misma y nuestra boca publique, Dios, mucha alabanza para tu gloria y tu honra. Abre el corazón de todos y de cada uno de nosotros para que podamos entender y comprender tu palabra. Y no solamente nos limitemos a escucharla, sino que la pongamos en práctica en nuestra vida, para que la misma sea una realidad en nosotros. Ayúdanos, Dios, a seguirte, a permanecer, a perseverar en medio de toda circunstancia que tenemos que atravesar en este mundo, en la vida que tú nos has dado. Pero gracias porque encontramos, Dios, siempre en ti, fuerza y aliento para seguir adelante. Te damos gracias, Dios, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí, en lo que acabamos de leer, se nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere. Y un detalle muy importante, debajo del cielo tiene su hora. Y luego el predicador lista una serie de tiempos, pero comienza diciendo tiempo de nacer y tiempo de morir. La vida y la muerte son dos grandes tiempos y también dos grandes misterios. Todo empieza en nuestra vida por medio del nacimiento y todo llega a su fin aquí, debajo del cielo, con la muerte. Y entre ese nacer y en ese morir, la vida está llena de tiempos. Y debemos recapacitar y reconsiderar aquellas cosas que nosotros, como seres humanos, enfrentamos cada día en nuestra vida. Muchos sabemos que llegan situaciones adversas, complicadas y difíciles, unas más dolorosas que otras, pero son tiempos y momentos de aflicción. Y entonces empieza muchas veces en determinadas situaciones a invadir tu corazón el sentimiento de que no puedo, tus pensamientos se tornan grises, y pasa como aquellos discípulos que estaban en la barca con Jesús. De repente el cielo se nubló, todo se puso negro, la tormenta arreciaba con fuerza, el corazón de cada uno de ellos se llenó de miedo y enseguida empezó la queja a Jesucristo. Jesucristo estaba en la barca y estaba durmiendo y le despertaron y le dijeron, es que no tienes cuidado de que vamos a morir. Y Jesús se levantó y calmó el viento, calmó la mar y les dijo, hombres de poca fe. Cuando
atravesamos situaciones complicadas en nuestra vida, nos llenamos de temor. Pero la palabra de Dios nos dice que no temamos. No tienes nada que temer. Ya Jesucristo nos lo dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Y en medio de todas esas circunstancias y todo lo que tenemos que atravesar en la vida, hay una muy importante. Y es el momento en que tenemos que enfrentar la muerte. Porque dice la palabra de Dios que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Por lo tanto, esto debe llevarnos a nosotros a reflexionar y recapacitar que tenemos que estar preparados para el día en que Dios diga, se te ha acabado el tiempo. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. David comprendía perfectamente esta realidad cuando en el Salmo 31, versículo 15, podemos leer, como dice, en tu mano están mis tiempos. Vamos un momento a este Salmo. Salmo 31. Dice el versículo 15, en tu mano están mis tiempos. Y el versículo anterior, el 14, dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En la mano de Dios están nuestros tiempos. No está en la mano de nadie más. Es en la mano de Dios. Dios decide cuándo vienes a este mundo. Dios decide cuándo te vas de este mundo. Y la Biblia nos habla acerca de que la vida es breve. El ser humano no piensa en eso. El ser humano está enredado cada día con las cosas que hay en el mundo, con lo que tiene que hacer. Nunca piensa, me voy a morir. El hombre sabe que un día tiene que morir, pero no tenemos control sobre el momento de nuestra muerte. No sabemos cuándo será, sabemos que tendrá que suceder, pero no tenemos control sobre lo mismo. Entonces necesitamos recapacitar y ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ello. La vida es breve. En Santiago 4, 14, vamos un momento a la epístola de Santiago y dice en el capítulo 4, versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando no sabéis lo que será mañana. Muchos viven diciendo, mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No te olvides de una cosa. Si Dios quiere. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo está en las manos del Señor. Muchos son los libros que se han escrito acerca de la vida o de la brevedad de la vida. Pero la palabra de Dios nos lleva a la realidad de lo que significa la brevedad de la vida. Y no solemos pensar en eso, pero Dios nos lo advierte. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos preparados para cuando llegue ese momento. Preparados para la venida del Señor. Preparados para cuando Dios nos llame a su presencia. En Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo en el versículo 26, miren lo que dice aquí cuando él se encontró en Atenas. Dice Hechos capítulo 17, versículo 26.
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y alguno dirá, ¿para qué? Pues miren lo que dice el 27, para que busquen a Dios. La realidad del ser humano, el sentido verdadero, el propósito de tu vida es buscar a Dios, encontrarlo, rendirte a Él, recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Junto con Él, Dios nos entrega y nos da la vida eterna. Cuando se acabe el tiempo de tu vida aquí en la tierra, empieza el tiempo de tu vida en otro lugar. Fíjense que el hombre no fue creado para morir. Por eso no podemos aceptar la muerte, porque fuimos creados para vivir. Pero el pecado entró en el mundo a causa de la desobediencia de un hombre, y eso trajo la muerte. Y ahora el hombre tiene que enfrentar la muerte. Y siempre que alguien enfrenta la muerte, hemos visto cómo lo hace con dolor. Y cuando muere, todas las personas que quedan, todos aquellos más allegados a esta persona, sufren y se duelen por la partida de que la misma ya no está entre ellos. Hace poco ministré en un funeral. Ministré en el cementerio. Y ahí se observan muchos detalles de las personas que se acercan. Unos lloran, otros no. Las personas más allegadas a la persona que falleció se duele más. Y uno enfrenta y ve el momento de dolor, el momento de la muerte. Uno ve a la persona que está ahí, pero que solamente está físicamente en lo que queda, su materia, porque ella, el alma, no está. Y mirando esta escena uno piensa, si el Señor no viene antes a buscar a su iglesia, un día estaremos ahí. Por lo tanto, tenemos que pararnos a pensar en el día a día, en nuestra vida, y ver qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Porque un día Dios va a decir, llegó tu tiempo de morir. Y como no hemos sido creados para morir, no podemos aceptar la muerte. Por eso Jesucristo vino. Jesucristo vino a darnos vida. Y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 2, mas Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesucristo vino a darnos vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor. En el Salmo 90, este salmo es un salmo de Moisés y es una oración de Moisés ante Dios. Y dice, Señor, versículo 1, tú nos has sido refugio de generación en generación. Nosotros tenemos que refugiarnos siempre en Dios, porque no hay otro camino que nos lleve al cielo. No somos salvos por obras. Dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nosotros tenemos que refugiarnos en Dios, porque Dios
ha sido nuestro refugio de generación en generación. Lo fue y aún lo sigue siendo. Fíjense lo que dice aquí acerca del hombre. Versículo 5 del Salmo 90. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. La vida, mis amados, es breve. Pasa muy rápido. Tenemos que traer sabiduría a nuestro corazón. Miren lo que nos indica Moisés en el versículo 10 del Salmo 90. La conclusión que él está llegando al analizar la brevedad de la vida, dice los días, en el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué podemos hacer, Señor? Dice el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El hombre cuenta los años. Dios nos enseña a contar nuestros días. Porque, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo sé yo dónde estaré mañana? Recuerden, si Dios quiere. Y cuando tú traes sabiduría a tu corazón, la sabiduría nos indica la palabra de Dios, que es el temor de Jehová. Y entonces cuando tú vives tu vida bajo el temor de Dios, lo cual implica que lo amas, que lo obedeces, que confías en Él, te va a ir bien. Porque le has entregado tu vida, porque vives para Él. Y estarás preparado para el momento de tu muerte. Si es que antes no viene Dios a buscar, por medio de Jesucristo, a su iglesia. Debemos estar preparados. Y para aprender a contar nuestros días, Moisés no nos lleva a él mismo, no nos lleva a un maestro, no nos lleva a un filósofo, a un doctor, no, nos lleva a Dios mismo. Él es el único que puede enseñarnos a contar nuestros días. Pero miren qué palabra gloriosa tenemos en la primera carta de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Dice a partir del versículo 3 y hasta el 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Qué palabras de aliento! El creyente en Cristo tiene una esperanza viva. El que no cree en Cristo, su esperanza es una esperanza muerta. Porque no va a poder. El día que Dios diga, llegó tu tiempo de morir, ir a la presencia del Señor. Y aquí comienza diciendo el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le alabamos. Señor, tú eres bendito. Nuestra alabanza sea
para ti, porque en nuestro corazón hay agradecimiento, porque hemos podido conocerte. Y te alabamos, Padre, porque nuestra esperanza es una esperanza viva. Y dice aquí que según su grande misericordia, la bondad del Señor comienza por su grande misericordia para con nosotros. Es la misericordia de Dios que nos da esta oportunidad de poder ser salvos. Entregó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Jesucristo venció a la muerte. Y ahora nosotros somos más que vencedores por medio de aquel, dice la palabra, que nos amó. Y somos vencedores por los méritos de nuestro Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible. Y eso ya no se corrompe. Incontaminada, ya no está contaminada. E inmarcesible, no se marchita. Y está reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, pero sigue diciendo, mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Le damos gracias a Dios porque la esperanza del creyente es una esperanza viva. Y esta esperanza es segura, es una seguridad, no es una esperanza muerta. Para terminar, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a Tesalónica, primera a Tesalonicenses. Primera a Tesalonicenses, vamos al capítulo 4 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En medio de todas las cosas que pasan en el mundo, en medio de que un día habrá que enfrentar la muerte, en medio de todas esas aflicciones en el tiempo presente, todas aquellas cosas que pueden llegar a quejarnos, todo aquello que nos lleva a perder el ánimo. Sin embargo, hay algo que nos sostiene y nos mantiene: la fe en la palabra de Dios y ponerla por obra. Dice aquí al final el versículo 18 de este capítulo 4 de la primera carta a Tesalonicenses, dice: por tanto, alentaos, aliéntense los unos a los otros con esta palabra, con estas palabras. El diablo, una de las armas que emplea es el desaliento. Él quiere que estés desanimado, que estés desalentado. Pero nosotros nos vamos a alentar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es viva. Y al final somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si no has dado el paso de recibir a Cristo en tu vida y aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, tu esperanza está muerta. Pero si haces ese paso de fe donde te reconoces pecador y aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador,
tu esperanza será una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesucristo venció a la muerte. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado y hace lo que tú quieres que haga. Ayúdanos, Padre, a reflexionar, a entender y a comprender la verdad de lo que es la vida. Y te damos gracias, porque tú nos has traído aliento en medio, Dios, del desánimo. Y gracias, Dios, porque Jesucristo venció a la muerte. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo.